Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados a las 4 en punto de la tarde, que es la hora de platicar de historia de México a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. En el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero este es un programa además también que se transmite a cada vez más ciudades de nuestro país y que inclusive traspasa las fronteras, pues llega a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, en fin, y ya lo saben, a todo el mundo y a todo el territorio nacional mexicano a través de internet. Te pueden sintonizarnos en la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar. Gracias por su compañía, por su presencia y por supuesto les reitero que están las vías de comunicación abiertas y que respondo de inmediato, bien sea en mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también en mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Gracias amigas y amigos por su valiosa compañía. Ustedes son la razón de ser de este programa, se los aprecio enormemente y si les parece bien, vamos a comenzar el programa de hoy. Porque quiero proponerles que en esta ocasión nos ocupemos de una efeméride curiosa, interesante en realidad, pero sin embargo que pasa desapercibida, ignorada, y que en realidad a los mexicanos ni nos importa ni volteamos hacia allá. Me refiero a que un día 1 de julio, pero del año de 1823, es decir, exactamente hace 200 años, 2 siglos con precisión total, se declaró la independencia de las Provincias Unidas de Centroamérica. Sí, efectivamente, las Provincias Unidas de Centroamérica, que en ese momento estaban integradas por Chiapas, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Las Provincias Unidas de Centroamérica nacieron el día 1 de julio de 1823, declarando su independencia y por lo tanto su separación de México. Se hicieron independientes de México. Esta es la historia que hoy quisiera que platicáramos para recordar esta, repito, curiosa efeméride que a los mexicanos no nos importa mucho. Creo que tampoco a los centroamericanos no es una fecha muy relevante porque, como veremos en el programa, estas provincias unidas pronto, muy pronto, se van a resquebrajar. Su unidad que argumentaron para separarse de México, a los poquitos meses comenzaron a separarse entre sí para terminar, unos 20 años después, ya totalmente desunidas. De Provincias Unidas de Centroamérica, terminaron en Provincias Desunidas de Centroamérica, formando diversos países, todos ellos libres, independientes y soberanos. Esta es la historia que quisiera que recordáramos en esta ocasión, porque, repito, se trata de un acontecimiento ocurrido exactamente hace 200 años, con toda exactitud. Es el tema para platicar el día de hoy, si a ustedes les parece bien, pero debo comenzar por el principio. Explicar por qué razón estas Provincias Unidas de Centroamérica deciden primero unificarse y después separarse, declarar su independencia de México, que es lo más interesante de todo. Primero, vámonos un poco hacia el pasado, al pasado más remoto, para recordar que esta zona
la zona centroamericana, más cierta parte de nuestro país actual que lo es la península de Yucatán, es lo que conocemos todos como la zona cultural maya, en donde precisamente se dio, vivió, tuvo su esplendor y también su decadencia, la gran cultura maya, de la cual nos enorgullecemos todos los mexicanos y también, con toda razón, los centroamericanos. Una cultura maya que ocupaba geográficamente dos espacios muy claros, separados entre sí por la gran selva lacandona. Una zona cultural maya hacia el norte, que sería lo que hoy es la península de Yucatán, y en donde se encuentran como entidades geográfico-políticas tres estados de la República Federal Mexicana. Me refiero a los estados de Campeche, al estado de Yucatán, al estado de Quintana Roo y un país soberano independiente que es Belice. Estos cuatro entidades políticas, tres de ellas mexicanas y un país independiente afiliado o adherido a la Comunidad Británica de Naciones, todos tienen entre sí la peculiaridad de que forman parte del área cultural maya del norte, la que está asentada en la península de Yucatán. Hacia el sur está la selva lacandona, pero pasando ella hay otra zona cultural maya también sumamente importante, que ocuparía lo que hoy serían, en el caso mexicano, un pedacito del estado de Tabasco, el estado de Chiapas y además también los actuales países independientes, libres y soberanos de Guatemala y de Honduras. Esta es la zona geográfica sur de la cultura maya, unida entre sí por la unidad de lenguaje, por la unidad de creencias, de religión, pero absolutamente separadas las diversas naciones-estado que la conformaban. Románticamente hemos quizás creído que los mayas eran una especie de civilización fraterna, avanzada en aspectos, pues probablemente matemáticos, geográficos, cosmográficos, pero que sin embargo los descubrimientos actuales, la historia que conocemos ya de los mayas, los avances en la antropología y arqueología maya, nos demuestran que las propias ciudades-estados de los mayas vivían en permanente conflicto. Por lo menos en la zona norte, sabemos muy bien de la hegemonía que en algún momento tuvo Uxmal, la que tuvo también en su oportunidad Chichén Itzá, lo que en su momento tuvo también Tulum, pero sobre todo hoy sabemos que los dos grandes polos más antiguos que estas ciudades, que fueron de alguna manera hegemónicos y que pelearon entre sí durante varios siglos para ver quién dominaba, eran lo que hoy sabemos son las ciudades de Calakmul, allá en Campeche, y Tikal, en Guatemala. Enemigos irreconciliables como lo eran entre sí en realidad todas las ciudades-estado en México prehispánico y también, por supuesto, en la zona maya. También sabemos que en la zona cultural maya del sur había grandes conflictos, por ejemplo, entre Quirigua y Copán, o el predominio que Palenque ejerció sobre toda la zona durante bastante tiempo, derrotando a sus enemigos e imponiendo gravísimas penas y una serie de limitantes y de imposiciones a los demás pueblos, a los demás ciudades estado mayas. Es decir, sí es una zona romántica y arqueológicamente turística, muy bonita, pero que en su antecedente histórico revela también grandes conflictos. Una zona además también por razón de la distancia, en aquel tiempo, difíciles de recorrer, alejada del gran imperio mexica,
que no tuvo con ellos más que contacto, si acaso comercial, pero que ni siquiera intentaron los mexicas, nuestros aztecas, dominar a esta zona. Eran zonas limítrofes. El gran imperio azteca se extendía, por ejemplo, hasta Tabasco, y en Tabasco ya colindaba con la zona cultural maya. Por la parte de Oaxaca, el gran imperio azteca cuando mucho llega hasta el istmo de Tehuantepec y no pasa de ahí y no se acerca a la zona cultural maya. Es decir, es otro mundo distinto culturalmente hablando desde el México prehispánico, el mundo náhuatl con el mundo maya. Son diferentes. Y así lo van a percibir también los conquistadores españoles cuando llegue la hora, a finales ya del siglo XV y principios del siglo XVI, cuando llegue la hora ya de llegar a lo que se va a llamar después América. Primero será la gran conquista de Tenochtitlan y ya después se van a ocupar de conquistar las zonas aledañas y por supuesto una de ellas importantísima es la zona maya, en sus dos vertientes geográficas, la zona maya del norte y la zona maya del sur. También los españoles van a intentar conquistarlas. Y lo van a conseguir, por supuesto, como veremos, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, que estamos dedicando a recordar que el día 1 de julio, pero de 1823, es decir, hace 200 años exactamente, las Provincias Unidas de Centroamérica se separaron de México, declararon su independencia con respecto a México, pero antes de entrar al tema concreto estoy haciendo una gran exposición previa, histórica, de cuál es la situación de esta zona originalmente llamada zona maya, que después se convertirá en partes importantes de la República Mexicana y en donde habrá varios países ahora libres e independientes. Uno de ellos, que formó parte mucho tiempo del Imperio Británico y que hoy forma parte de esta comunidad británica de naciones que es Belice, pero los demás, centroamericanos como Guatemala, como Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que hoy día son naciones libres y soberanas. Pero sin embargo, todas ellas en algún momento formaron parte del virreinato de México, que es hacia donde vamos. Decía yo que a los conquistadores les interesó muchísimo. Una vez ya superada la conquista de Tenochtitlan, se pudo emprender la conquista de esta zona maya. La parte norte, la parte que corresponde a la península de Yucatán, de la cual ya tenían conocimiento, porque amigas y amigos, recuerden ustedes que en las 3 primeras expediciones que enviaron desde Cuba los españoles, la primera de Francisco Hernández de Córdoba ya en 1517, la segunda al mando de Juan de Grijalva en 1518 y la tercera y definitiva de Hernán Cortés en 1519, las 3 tomaron contacto con la zona maya del norte porque los 3 habían llegado a Cozumel. Habían conocido también Isla Mujeres, habían bordeado la península yucateca e inclusive cuando habían desembarcado en las zonas de Campeche por Champotón y en las partes también de Tabasco, allí encontraron esta pluralidad lingüística en donde había por una parte mayas y había ya también quien hablaba náhuatl, como fue el caso preciso de este personaje del cual hemos hablado mucho en estos programas, de Doña Marina, esta princesa náhuatl que hecha prisionera, cambiada como esclava, hablaba también el maya, era bilingüe. Estaban exactamente en el punto de contacto de las dos culturas, de la cultura náhuatl y de la cultura maya. Bueno, esta zona maya del norte, la que corresponde a la península yucateca, fue conquistada por un español llamado Francisco de Montejo, que es inclusive quien funda la ciudad de Mérida, hoy capital de Yucatán. Pero la zona maya del sur, la que corre, digámoslo así,
imaginando un mapa, de Chiapas hasta Costa Rica. Esta fue conquistada, primero por Hernán Cortés, que emprendió la primera gran aventura hacia lo que él llamaba las Ibueras, que hoy sería Honduras, y después le encomendó la conquista de toda esta zona a Pedro de Alvarado, uno de sus principales colaboradores, uno de sus subalternos más destacados, quien es el que se va a ocupar en realidad, él y sus hermanos, de conquistar lo que hoy llamaríamos Centroamérica, a partir de Chiapas y llegando hasta Costa Rica. Inclusive a Pedro de Alvarado se le debe la fundación de las ciudades de Guatemala y también la fundación de la ciudad de San Salvador, la capital precisamente de El Salvador. Estos territorios, estas provincias, van a alcanzar, durante la época virreinal, de una condición jurídica muy singular. Van a ser un reino. Es decir, van a estar calificados como una entidad político-geográfica de nivel importante, a cargo de un gobernador que va a acumular varios cargos y que va a ser designado, llamado Capitán General de Guatemala. Un hombre que gobierna esta zona que se extiende en lo que antiguamente era la zona maya del sur. Un territorio que en ese momento va a comprender Chiapas, lo que hoy es Guatemala, lo que hoy es Belice, lo que hoy sería también Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Es una entidad geográfico-política a cargo de un gobernador que recibe el nombre de Capitán General de Guatemala. Forma parte, y esto es muy importante, de una entidad superior que se llama Virreinato de México. Fíjense cuál es la gran diferencia. El virrey de México tiene lo que los españoles han llamado gobierno superior. Y este gobierno superior se ejerce en todo el virreinato, que está a su vez subdividido en varias demarcaciones. Una de ellas es la Capitanía General de Guatemala, cuyo gobernador, el capitán general, tiene lo que se llama gobierno ordinario, pero está supeditado al virrey de México. El gran virreinato de México que todos conocemos y hemos hablado mucho de él, que se extiende en el norte más allá de la Alta California y que llega hasta el sur exactamente a la frontera de Costa Rica y Panamá, que comprende además también las tres principales islas del Mar Caribe o Mar de las Antillas, que son Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, y que hacia el otro extremo, cruzando el Océano Pacífico, también abarca las islas Filipinas. Toda esa entidad geográfica enorme está a cargo del Virrey de México, que tiene el gobierno superior de todas ellas. El gobierno ordinario lo ejerce el propio virrey en el caso de lo que se llama Nueva España, que es una entidad geográfica más o menos que correría en el norte desde Zacatecas hasta Oaxaca en el sur. Pero también hay otro gobierno ordinario en Yucatán, donde hay un capitán general de Yucatán, otro gobierno ordinario en Guatemala, que es la Capitanía General de Guatemala, otro gobierno ordinario en las provincias internas del norte, que serían lo que hoy es, por ejemplo, Tamaulipas, Texas, Coahuila, Chihuahua, Sonora, y lo que hoy son los estados norteamericanos de Texas también, por supuesto, de Arizona, de Nuevo México, de Nevada. Además también están los gobiernos de las Californias, que abarcaría la península más la parte norte, que hoy es el estado de los Estados Unidos, llamado también California, y además también el gobierno ordinario de las Filipinas con capital en Manila. Es decir,
hay gobiernos ordinarios, muchos, pero todos están supeditados al virrey de México, que tiene el gobierno superior. En otras palabras, Centroamérica, llamada también Capitanía General de Guatemala, formó parte del Virreinato de México. Claro, se manejaba con cierta independencia en su gobierno interno, su gobierno ordinario, pero se manejaba en total subordinación en lo que respecta al gobierno superior, que ese corresponde única y exclusivamente al virrey de México. Sí, efectivamente, Centroamérica formó parte del Virreinato de México y puede decirse que pertenecía a México en este gran concepto complejo, sí, de la manera de gobernar que impusieron los españoles. Un gobierno superior a cargo del virrey y varios gobiernos ordinarios o inferiores a cargo de gobernadores que recibían distintos títulos, como es el caso que estamos platicando de el Capitán General de Guatemala, donde, insisto, y hay que aclarar, esta Capitanía General de Guatemala incluye lo que hoy es el Estado mexicano de Chiapas, el país independiente de Belice y los países también libres y soberanos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua y de Costa Rica. Tenían pues cierta afinidad cultural, todos habían sido parte de la zona maya del sur, que por esa razón se hizo esta identificación y delimitación geográfica, y las distancias, insisto, la falta de comunicación, los problemas para poder conseguir fluida esta comunicación con el centro de México, hace que Guatemala se convierta en la capital de esta Capitanía General, que repito, abarca desde Chiapas hasta Costa Rica en su frontera con Panamá. Panamá ya es parte de otro virreinato, es el virreinato de la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, eso es otra demarcación geográfica y política totalmente diferente. Bueno, lo interesante de todo es que la independencia con respecto a España se da únicamente en el virreinato de la Nueva España, en el caso mexicano. La guerra de independencia en México abarca geográficamente también desde Zacatecas, un poquito más al norte, Coahuila y Chihuahua, hasta el estado de Oaxaca. Chiapas apenas tuvo un pequeño momento en el cual llegaron allí las tropas insurgentes al mando del general Mariano Matamoros. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, que estamos dedicando a recordar la independencia con respecto de México de las Provincias Unidas de Centroamérica. Ya atropelladamente en el bloque anterior apenas me dio tiempo medio de explicar que la guerra de independencia en México implicó fundamentalmente a lo que se conocía como la Nueva España. Allá en Centroamérica, cuando mucho, solamente en 1813 conocieron o se enteraron de que algo sucedía en la Nueva España, porque hasta Chiapas llegó una división insurgente al mando del general sacerdote Mariano Matamoros, pero no tuvo mayor impacto. No hay movimiento de independencia en lo que hoy sería Guatemala, ni en lo que hoy sería Honduras, o Nicaragua, o El Salvador, o Costa Rica. No hay movimiento de independencia, como tampoco lo hubo en la península yucateca. En Yucatán, en Campeche, en Quintana Roo, hoy en día, pues se enteraron de que había guerra, pero no participaron, como tampoco sucedió, por ejemplo, en las Californias, ni en la Alta ni en la Baja California. Cuando se proclama el Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821, la noticia corre por todas partes, por supuesto, y poquito antes de que se consume la independencia de México, que como todos sabemos ocurre el día 27 de septiembre de ese mismo año de 1821, fíjense qué interesante,
En Guatemala, el día 15 de septiembre de 1821, muchas personas que ya estaban enteradas de lo que sucedía en la Nueva España, decidieron anticiparse y proclamar su independencia de España. Los guatemaltecos, que en ese momento se asumieron como los pobladores de toda la Capitanía General de Guatemala, incluyendo Chiapas, decidieron proclamar en la ciudad de Guatemala su independencia con respecto a España el día 15 de septiembre de 1821, poquitos días antes de que en México se consumara la independencia. Tomaron los mismos argumentos del Plan de Iguala, pero con una diferencia importantísima. Guatemala, que es la población mayor de Centroamérica, que en ese momento tenía más o menos unos 600,000 habitantes, tenía ya inclusive una universidad, la Universidad de San Carlos, ahí en Guatemala, inclusive más antigua, 2 años que la Universidad de México, y en ella pues sí había gente preparada, gente culta, pero además también personas que ya estaban involucradas en el pensamiento, digámoslo así, liberal moderno, y particularmente influenciadas ya por la masonería de los Estados Unidos. Y entonces un cierto grupo de guatemaltecos decidió que era el momento esperado para formar en la antigua Capitanía General de Guatemala un Estado republicano federal similar al de los Estados Unidos de América. Y así lo dijeron tal cual. Querían ser como Estados Unidos de América, formar parte de una república federal que incluiría los departamentos, provincias o estados de Chiapas, de Guatemala, de Costa Rica, de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, y ya dejaban fuera Belice porque ya Belice para ese momento era una propiedad del Imperio Británico. Pero los guatemaltecos pues ya tenían esta idea de crear una república federal al estilo de los Estados Unidos de América, porque ahí ya había logias masónicas yorquinas, inclusive antes que en México, y tenían pues esta idea, este sueño de convertirse en una república, como decían ellos, pequeña pero sólida. Este era el sueño de los guatemaltecos. Repito, inclusive declaran su independencia días antes, 12 días antes de que se consume la independencia de México. Pero, y esto es lo más interesante de todo, lo hicieron los guatemaltecos en Guatemala, sin tomar en consideración la opinión de los demás centroamericanos, de los demás habitantes de la Capitanía General de Guatemala, y de inmediato hubo problemas. Se opusieron a esta declaración de independencia 3 provincias centroamericanas que al contrario manifestaron su interés y su intención de formar parte del Imperio Mexicano. Van a comenzar aquí las propias pugnas internas entre los centroamericanos, que así como en la época maya las ciudades mayas se peleaban entre sí, pues ahora las provincias centroamericanas comenzaron a disputarse quién tenía el derecho de decidir qué es lo que iba a suceder con Centroamérica. Los guatemaltecos deseaban ser una república independiente federal tipo Estados Unidos, pero se encontraron con la oposición de 3 provincias. Chiapas, que declaró que quería ser mexicana. Honduras, que igualmente sus representantes manifestaron su interés por formar parte del Imperio Mexicano. Nicaragua, que también se unió a esta posición y manifestó expresamente su deseo de formar parte de México, y en cambio solamente encontró Guatemala como aliados para ser independientes a El Salvador y a Costa Rica. Es decir, 3 contra 3. 3 provincias querían ser parte de México, 3 provincias querían ser una república federal independiente. No se pusieron de acuerdo, repito, a pesar de que los guatemaltecos habían declarado la independencia ese 15 de
15 de septiembre, de 1821. Por lo tanto, se reunieron en una especie de congreso los chiapanecos, los hondureños y los nicaragüenses pidieron ayuda a México, al recién nacido imperio mexicano que estaba en ese momento a cargo del regente Agustín de Iturbide, libertador de México y que pronto sería emperador de México. Pero ya estaba esta entidad geográfico-política llamada Imperio Mexicano, con un regente a cargo, y los chiapanecos, los hondureños y los nicaragüenses pidieron auxilio, ayuda. Y Agustín de Iturbide dispuso que el ejército imperial mexicano enviara una división a Centroamérica, a la antigua Capitanía General de Guatemala. ¿Por qué? Porque habían pedido apoyo, para no escindirse, para no separarse. Recuerden que Iturbide había enviado mensajeros, por ejemplo, a la Capitanía General de Yucatán para invitarlos a unirse al imperio. Los yucatecos dijeron que sí, por supuesto. También hemos platicado en otra ocasión cómo también Iturbide envió mensajeros a las Californias, igualmente invitándolos a unirse al imperio, y los californianos, particularmente en San José del Cabo, dijeron por supuesto que sí, somos mexicanos, y lo mismo intentó hacer Iturbide, enviando esta división de 500 hombres nada más, no eran muchos, 500 soldados, que fueron puestos al mando del general Vicente Filisola. Este hombre llegó hasta Guatemala. Con su pura presencia se acabó el movimiento independentista guatemalteco, y sin embargo, donde se mostraron más reacios fue en El Salvador. Por lo tanto, Filisola, con su pequeño ejército de 500 hombres, avanzó hasta la ciudad de San Salvador, la sitió, la derrotó, venció a los opositores y pudo expresarle a Iturbide que toda la antigua Capitanía General de Guatemala se unía al imperio mexicano. Él decidió que la capital seguiría siendo Guatemala. Allí fue a acuartelarse con sus 500 soldados después de haber derrotado a los salvadoreños. Y pues toda la Capitanía General de Guatemala formaba ya parte del imperio, y por lo tanto Iturbide pudo anunciarle al mundo que el imperio mexicano ya existía y que sus fronteras eran casi exactamente las mismas que del Virreinato de México, porque se extendían desde más allá de la Alta California y hasta Costa Rica. Claro, lo que ya no podía sostener era que las islas del Mar Caribe ya no fueron parte de México, se quedaron siendo de España, y mucho menos las Islas Filipinas, que igualmente, pues México no podía argumentar nada por la lejanía, y siguieron perteneciendo a España. Pero ya había un tramo continental enorme, repito, desde más allá de la Alta California en el norte y hasta Costa Rica en la frontera con Panamá en el sur, que es lo que constituiría el Imperio Mexicano, del cual la antigua Capitanía General de Guatemala formaba parte. Pero, sin embargo, esto duró muy poco, tampoco como duró el imperio de Iturbide, que era finalmente el elemento aglutinador, el que había atraído a los chapanecos, a los nicaragüenses, a los hondureños, a pesar de los guatemaltecos, salvadoreños y costarricenses que no querían. Pero sin embargo, cuando cae Iturbide, pues el general Filisola tiene que retirarse de Centroamérica, no sin antes, en cumplimiento a lo que ordenó el Congreso mexicano, convocar a una asamblea en la ciudad de Guatemala, en donde los representantes, los diputados de todas las provincias de Centroamérica, expresarían cuál es su sentir, cuál es su deseo respecto de pertenecer o no a México. Volvieron a plantearse la pregunta de si querían ser mexicanos o no querían serlo. Pero de esto, amigas y amigos, si les parece bien, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este cuarto y último bloque del programa de hoy, que hemos dedicado a la independencia, la separación de Centroamérica con respecto de México, ocurrida el día 1 de julio
de 1823, hace 200 años. Miren, antes de continuar, déjenme, y este es importante el tema, hacerles unas recomendaciones bibliográficas, porque, insisto, es un asunto del cual los mexicanos nos hemos ocupado muy, pero muy poco, por razones obvias, de la geopolítica, de la historia, de la economía, inclusive hasta de la vida laboral cotidiana. Miramos siempre hacia la frontera norte, hacia los Estados Unidos de América, y a veces por ignorancia, a veces por desprecio también, a veces porque los consideramos inferiores, pocas veces volteamos hacia la frontera sur, la que tenemos con Guatemala. Sabemos de ella porque hay problemas, porque tenemos un flujo migratorio enorme de centroamericanos que vienen a buscar a México. Primero, la vía de paso para llegar a Estados Unidos, o bien quedarse en México porque las condiciones mexicanas, con todo y todo lo que podamos decir, las condiciones en México son infinitamente superiores y mejores que las condiciones que se viven en Centroamérica, como todos ustedes saben seguramente. Bueno, hay unos libros importantísimos que valdría la pena que cuando ustedes puedan y quieran, pudieran revisar, o adquirir, o leer en bibliotecas, o pedir prestado por ahí, pero valen mucho la pena. Primero, uno de la antigüedad arqueológica, prehistórica, prehispánica, que es lo más moderno que hay. Se llama Crónica de los Reyes y Reinos Mayas. Crónica de los Reyes y Reinos Mayas, que escribiera Simón Martín y Nicolai Grube, publicado por la editorial Planeta, que es una historia antropológica y arqueológica muy moderna, donde aparecen ya claramente descifradas las estelas, las inscripciones, y en donde se narra particularmente con mucho detalle las terribles guerras y combates que sostenían entre sí las diversas ciudades mayas, tanto en la zona norte como particularmente en la zona sur, que es la que nos interesa en este programa, la zona que corre en realidad de Chiapas hasta Honduras. Las rivalidades, las guerras, los destrozos que los propios mayas, caudillos de cada ciudad-estado, ocasionaban y propiciaban con sus vecinos a los cuales querían exterminar, son narradas con muchísimo cuidado y con gran precisión ya arqueológica y antropológica en este gran libro de Crónica de los Reyes y Reinos Mayas que escribiera Simón Martín y Nicolai Grube, de Editorial Planeta. De veras, se los recomiendo muchísimo. Vale la pena conocer este pasado absolutamente importante de la historia mexicana, para después entender también un poco cómo fue la cuestión en la época virreinal y también los problemas de límites geográficos suscitados a partir de la independencia y especialmente con la separación de Centroamérica. Hay un libro muy importante, un clásico de la historia mexicana que escribiera don Edmundo O'Gorman, que es uno de los grandes historiadores mexicanos, Edmundo O'Gorman, quien su primer trabajo fue precisamente la historia de las divisiones territoriales de México, la historia de las divisiones territoriales de México, en un libro que es un clásico, se escribió desde 1937, pero es actual en cuanto a la información que contiene, sobre todo del momento del pasaje histórico que estamos platicando, y que publica Editorial Porrúa en su fantástica y económica colección de Sepan Cuántos. Se los recomiendo mucho porque permite entender, al menos hasta 1937, cómo ha modificado geográfica y políticamente sus territorios, sus límites, nuestro país, y con un capítulo importantísimo de esta separación de Centroamérica. Claro, en este mismo libro se trata de todos los territorios que perdimos en la guerra del 47 y de cómo se han ido conformando los diversos estados de la República, y es actual en el sentido de que a partir de 1937 para acá, pues solamente aparecieron dos nuevos estados en nuestra historia. Me refiero a Baja California Sur y a Quintana Roo. Pero el libro es importantísimo porque es la única obra en México que narra con detalle cómo han sido estos límites geográficos políticos, e insisto, incluye varios capítulos, muchas páginas a explicar
el proceso de separación de Centroamérica con respecto de nuestro país, que es lo interesante de todo. Y por último, también un libro muy importante que tiene otro cariz, es este, que publicó la Secretaría de Relaciones Exteriores en 2010 y que se llama Historia de las Relaciones Exteriores de México entre 1821 y 2010, y es el tomo relativo a Centroamérica. ¿Cuál ha sido la actitud mexicana con respecto a Centroamérica desde el momento mismo de nuestra independencia? ¿Cómo asumimos la separación? Y luego, un capítulo muy importante, ¿cómo ha sido la relación con cada uno de los diversos países centroamericanos? Es una historia interesante, porque de alguna manera para ellos, para los centroamericanos, seguimos siendo su hermano mayor, con lo bueno y malo que eso tiene, con lo peyorativo inclusive que eso significa, porque pues muchas veces efectivamente México se ha comportado como un hermano mayor impositivo que da manotazos, y muchas otras veces también ellos han retado a México, queriendo ponerse un poquito al tú por tú cuando ni en población, ni en geografía, ni en extensión, ni en productos naturales, ni en productividad, pues somos parecidos. Más bien hay mucha afinidad y como tal, pues pasa lo que pasa en las familias, los hermanos se pelean. Este libro sobre Centroamérica, escrito por Manuel Ángel Castillo, lo publicó la Secretaría de Relaciones Exteriores y, reitero, es la historia de las relaciones diplomáticas de México con Centroamérica, que es muy, pero muy interesante y que, repito, lamentablemente hemos ignorado porque nos gusta voltear más, por razones obvias, hacia la frontera norte de nuestro país. Pero bueno, regreso al tema rápidamente porque seguramente tendremos que culminarlo la próxima semana. Y el día 1 de julio de 1823, ese día, en Guatemala, la Asamblea Centroamericana, con representantes de cada una de las provincias de Chiapas, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua y de Costa Rica, votaron por la separación. Lo más peculiar de todo es que la provincia más poblada tiene derecho a más diputados, y la provincia más poblada es efectivamente Guatemala, es la que tiene más diputados, que unidos a los diputados salvadoreños y costarricenses dan la mayoría, porque ya hay diputados, algunos nicaragüenses y hondureños, que todavía dudan. Algunos quieren permanecer en México, otros quieren separarse. Los chiapanecos quieren todos mayoritariamente formar parte de México, pero son derrotados por mayoría y ese día declaran su independencia. Forman una nación, un país libre y soberano que se va a llamar Provincias Unidas de Centroamérica. Van a establecer su capital en Guatemala. El primer presidente de ese país será un guatemalteco precisamente, pero tienen la enorme dificultad, el enorme problema de que la parte colindante, limítrofe con México, que es Chiapas, Chiapas no quiere ser centroamericana. Chiapas quiere ser de México. E inclusive hay conatos ya de primera guerra civil entre ellos. La única solución que encuentran estos hombres centroamericanos para evitar la guerra es darle derecho a Chiapas a que en su territorio, con su población, mediante un referéndum, los chiapanecos decidan qué es lo que quieren: formar parte de Centroamérica o formar parte de México. Y esto es una historia que, eso sí, todos conocemos con muchísimo orgullo, porque el día 14 de septiembre, pero ya del año siguiente, de 1824, Chiapas decidió, por deseo expreso de su población, formar parte de México y no ser parte de las Provincias Unidas de Centroamérica. Este es un tema capital.
de una decisión soberana popular que va a indignar, a enojar profundamente a los guatemaltecos y va a ser el origen de una serie de problemas, de pleitos, de discordias que vamos a tener que platicar con calma en la siguiente ocasión, porque es parte de esta historia compartida que tenemos con Centroamérica y que hemos ignorado deliberadamente o por olvido o porque simplemente no nos interesa voltear hacia el sur y en cambio nada más miramos hacia el norte. Pero Chiapas decidió, libre y voluntaria y espontáneamente, pertenecer a México. Esto es una historia muy interesante, porque va a ocasionar, repito, una serie de conflictos, pero por una parte también es motivo de orgullo, porque los chiapanecos es la única entidad de todo lo que hoy es la República Mexicana que expresa y voluntariamente manifestó su deseo de ser México, de ser mexicanos sus habitantes. Pero esta historia, amigas y amigos, la historia de nuestra relación con Centroamérica, que repito, hace 200 años se declaró independiente, la vamos a platicar con el favor de Dios la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.